¿ya? Así es que no se preocupe que ahora en la clase los vamos a alcanzar a ver. ¿Ya? Entonces estamos en la clase 21 de tercero medio, electivo límite. Y el objetivo es conocer y aplicar las propiedades algebraicas de los límites. ¿Ya? Y eso sirve para calcular límites y hacerlo un poco más fácil. ¿Ya? Dentro de las propiedades, nosotros en una de las últimas clases, antes de la actividad 10, alcanzamos a ver un video, pero hoy, esta semana lo vamos a volver a ver para recordar, ¿ya? Donde estaban algunas de las propiedades algebraicas. ¿Por qué algebraicas? Porque sirven para hacer álgebra aquí en la expresión y poder calcular, ¿ya? La propiedad de la suma básicamente habla que si tengo el límite de la suma de dos funciones, entonces puedo separarla en el límite de cada una de ellas. ¿Ya? Puedo buscar por separado el límite de cada una de ellas y luego sumar. Así también para la resta, o la diferencia, que si tengo la resta de dos funciones, entonces, y quiero calcular su límite, entonces el límite de la resta es lo mismo que calcule el límite de cada una de esas funciones y luego haga la diferencia, manteniendo el orden, por supuesto. Primero F, después G, en este caso. Del producto de dos funciones, cuando quiero calcular el límite, también es equivalente a calcular el límite de cada una de esas funciones y luego hacer el producto, luego hacer la multiplicación. Y lo mismo para el cociente, teniendo presente que el límite de la función g de x, que aquí está en el denominador, no puede ser 0. ¿Ya? Y eso básicamente porque si tengo que el límite de cuando x tiende a de f de x es n, y el límite de cuando x tiende a de g de x es l, el cociente va a ser m sobre l. Por lo tanto, esto es una fracción y L entonces no puede ser 0, porque no puede ser 1. Si no, no existe ese límite. ¿Ya? Cuando uno calcule y acá en el denominador le da 0, bueno, el límite de este cociente no va a poder existir. Y otra es el límite de una función constante por un lado y la otra el límite cuando hay un factor constante, que no es lo mismo, ¿ya? Cuando tenemos una función constante quiere decir que estamos calculando el límite de una constante, de una función constante que no varía. Fíjese que el límite es de cuando la variable x tiende a un punto y la constante k aquí no tiene en su expresión la letra x. Por lo tanto, k es función, pero es constante. O sea, a pesar del valor de x, siempre se mantiene el valor k. Y cuando sucede eso, por ejemplo, el límite de cuando x tiende a menos 1 de la función constante 3. Aquí el límite igual va a ser 3, porque tengo una función que es constante, que no depende ni varía según el valor de x. Por lo tanto, su límite en x igual, tendiendo a menos 1, igual va a ser 3. ¿Ya? Y la que está acá abajo habla de un factor constante. Eso quiere decir, ¿ya? Y la diferencia con la primera es que tenemos un número, una constante k, que multiplica a una función que está variando según el valor de x, o sea que depende de x. ¿Ya? Cuando sucede eso, lo que ocurre es que la constante se puede sacar del cálculo del límite, por eso es que aquí queda afuera, ¿ya? Y podemos calcular el límite de la función simplemente cuando x tiende a un punto, que en este caso es A, y luego multiplicar ese límite por la constante. Por ejemplo, el límite de cuando x tiende a 1 de 3x, por ejemplo, ya aquí la constante o x al cuadrado, porque no se ve tanto, ya
Aquí la constante sería el 3, entonces eso sería 3, límite de x cuando tiende a 1 de x al cuadrado. Y ese valor sería 3 por el límite de cuando x tiende a 1 de x al cuadrado es 1. Y 3 por 1 me da 3. ¿Ya? Entonces puedo calcular por separado el límite y luego lo multiplico por la constante. Eso, y las últimas que son, que no recuerdo si están en el video o no, pero de todas maneras, la función potencia. ¿Sí? Función potencia quiere decir que tenemos una potencia, ¿ya? Y en el exponente hay un k que no depende de x, por lo tanto el límite ingresa a la base de esa potencia, ¿ya? Que es la función, se calcula ahí y luego elevamos acá. Función exponencial, por otro lado, la variable en una función exponencial está en el exponente, por eso se llama función exponencial. ¿Y qué ocurre con el límite cuando tenemos una función exponencial? El límite lo podemos calcular directo en el exponente y luego aplicamos la potencia, k elevado al número que nos dé en el límite. ¿Ya? Y otra propiedad de la función potencia exponencial, o sea, aquí lo que tenemos es función elevada a función. Por lo tanto, tenemos potencia y exponencial. Y dice que el límite de una función potencia exponencial es la potencia de los límites de las dos funciones. Es decir, el límite lo podemos calcular en la base y también en el exponente y luego hacer la potencia, calcular la potencia, suponiendo que el límite de x cuando tiende a de g de x sea L y el límite de cuando x tiende a de f de x sea m, entonces el resultado de esto nos va a quedar m elevado a L. Y luego aquí se calcula la potencia. Ya todas estas propiedades están explicadas en los videos que vamos a ver a continuación y cómo operar con ellas. ¿Ya? La idea de ver las propiedades algebraicas para determinar límites es que nos permiten o nos facilitan calcular algunos límites según las funciones que vamos teniendo. ¿Ya? Y para eso vamos a ver el video de propiedades de límite, límites de combinaciones de funciones, límites de funciones combinadas, funciones definidas por partes, ¿ya? Y límites de funciones compuestas. Y si alcanzamos, vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con los límites de funciones combinadas, donde se aplique la propiedad de la suma y diferencia y también el producto y el cociente. Eso. Y por otro lado, y algo muy importante, es que este es el temario para la prueba especial. Esto va a estar subido a Masterclass. ¿Ya? Así es que para aquellos que tengan que dar prueba especial, que esto va a ser a final de semestre, ¿ya? El temario consta de definición de límite y utilizar la notación de límite. Esto habla de los primeros videos que ven, ¿ya? Segundo punto es estimación de valores de límite a partir de gráfica, o sea, estimar cuál sería el límite de una función en un punto determinado a partir de la gráfica y también a partir de las tablas, que es lo último que estábamos viendo. Y el último punto tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, que es calcular límites, pero utilizando las propiedades. Y va a ser básicamente usar la suma, la diferencia, el producto y el cociente. Las otras no entran en el temario de la prueba especial. Eso. ¿Alguna pregunta, consulta? Ya, ¿te tomaste la leche? ¿Alguna pregunta, consulta? No, profe. Ya, súper.
Y entonces la actividad de la semana es que en su cuaderno copie las propiedades algebraicas que se plantearon a continuación. ¿Ya? Están en los videos, pero también yo se las dejé explícitas aquí en el PPT, ¿ya? Y si necesita ver los videos que vamos a ver hoy, puede verlos nuevamente, para eso se los activé por si lo necesita, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a ir a Khan Academy para poder ver los recursos. Y ahí paramos el video y lo explicamos, ¿ya? No lo Es todo voy muy a intuitivo. interrumpir para que lo veamos de En este corrido, video porque quiero dar un montón de propiedades que aquí cumplen están los las límites, propiedades, pero no voy a ¿ya? demostrar nada, eso lo haré en otro video cuando tome la definición. Bueno, te simplifican bastante la vida cuando haces límites. Ahora, digamos que sabemos que el límite de alguna función f de x, el límite de alguna función f de x, mientras x se aproxima a c, es igual a L. Y digamos que también sabemos que el límite de alguna función, otra función g de x, mientras x tiende a c, es igual a m. Y ahora bien, ya con esto, ¿cuál sería el límite de f de x más g de x mientras x se aproxima a c? Bueno, tú podrías de hecho visualizar esto, mirar las gráficas de dos funciones arbitrarias, simplemente las sumas estas dos funciones y será bastante claro. Entonces, bueno, una vez más no estoy haciendo la prueba rigurosa de esto, solamente te estoy dando las propiedades. Y bueno, esto es igual al límite de f de x mientras x tiende a c, más el límite de g de x mientras x tiende a c, lo cual esto es igual, lo voy a poner mejor en otro color, naranja. Entonces, este límite aquí es L, entonces L más, y el otro límite es M. Así que L más M, y no es tan difícil, esto regularmente tiene nombre y se le llama propiedad de la suma de límites. ¡Tarán! Y otra muy similar es la de la diferencia de límites. El límite mientras x se aproxima a c de f de x menos g de x simplemente será L menos m. Simplemente es el límite de f de x mientras x tiende a c menos el límite de g de x mientras x tiende a c. Por lo tanto, esto es igual a L menos m. L menos m. Lo cual es comúnmente llamado la propiedad de la diferencia entre límites. Y bueno, espero esto sea, aunque creo que esto es bastante intuitivo, pero ¿qué pasaría si tomamos el producto de la función? El límite de f de x por g de x, mientras x tiende a c, Y bueno, suertudos nosotros, porque esto será igual al límite de f de x, mientras x tiende a c, por el límite de g de x mientras x tiende a c, y corremos con suerte porque así es muy fácil recordarlo, ¿cierto? Esta propiedad es muy sencilla. Así que en este caso, esto es L por M. L por M, L multiplicado por M. Bastante sencillo el asunto, yo creo. Ahora, lo mismo sería si en lugar de tener una función aquí tuviéramos una constante. Si simplemente tuviéramos el límite, lo voy a hacer en otro color. Entonces, en el mismo color, de hecho. Entonces, bueno, el límite de K por f de x mientras x tiende a c, donde k es una constante. Esto será lo mismo que k por el límite de f de x mientras x se aproxima a c, lo cual es simplemente, esto es igual a L. Entonces esto es igual a k por L. Y bueno, genial. El nombre de esto se le llama la propiedad del límite con múltiplo constante. Y podemos hacer lo mismo con la división si tenemos el límite mientras x tiende a c de f de x sobre g de x. Esto es exactamente lo mismo que el límite de f de x mientras x tiende a c sobre el límite de g de x mientras x tiende a c. Lo cual esto es igual, creo que ya se entiende un poco mejor el asunto, cómo va todo esto, es igual a L sobre m, ¿cierto? Esto es L y esto es M, entonces L sobre M, y a esto se le llama la propiedad del cociente. Y finalmente la propiedad del exponente. Si yo tengo, lo voy a escribir, bueno, si yo tengo el límite de f de x elevado a alguna potencia,
y lo voy a escribir como la potencia en forma de fracción, r sobre s, donde r y s son enteros. Entonces, el límite de f de x elevado a la r sobre s, mientras x tiende a c, esto será igual al límite de f de x, el límite de f de x mientras x tiende a c, todo elevado a la r sobre s, donde r y s son enteros y s es distinto de cero. Claro, porque si no fuera distinto de cero, esto no tendría mucho sentido, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo mismo que L elevado a la r sobre s. Esto es igual a L elevado a la potencia r sobre s. Así que usando estas propiedades podemos hacer cualquier cosa en la vida. Bueno, podemos encontrar varios límites. Y lo genial de esto es que las propiedades cumplen lo que esperarías que hicieran. Es todo muy intuitivo. Ok. ¿Aquí alguna pregunta, consulta? Profe, ¿eso se hace solamente cuando la parte de abajo es igual? Por ejemplo, ¿A con qué la se suma, refiere con la parte de abajo? donde dice x a c, algo así. Ah, claro, o sea, eso se mantiene porque a ver, espera que aquí yo tengo. Ya, si tenemos límite de cuando x tiende a c, ya, de f de x por g de x, por ejemplo, que era lo que estaba explicando ahí. Claro, si yo voy a separar esto para poder hacer los cálculos del límite, el límite igual tiene que seguir tendiendo al mismo punto en ambas funciones. Entonces, por eso es que se escribe que el límite de la función cuando tiende a c de f de x, ¿ya? Y, por ejemplo, en este caso, si vamos a aplicar la propiedad, es porque vamos a separar aquí la multiplicación del límite de cuando x tiende a c nuevamente, ¿ya? Porque en ambas funciones tengo que acercarme al mismo punto, pero ahora de la otra función. Y una vez que calcule y tomando las letras que ella había usado, en este caso era m, no l, y en este caso el límite valía m, entonces el resultado de este límite va a ser multiplicar L por M, ¿ya? Pero claro, nos estamos acercando siempre al mismo punto, ¿ya? Ah, ya, Con profe. ambas funciones, ¿ya? Así sea multiplicación, cociente, la suma, la diferencia, función exponencial, ¿ok? Pero siempre, claro, se tiende al mismo punto, ¿ya? Eso, no sé si habrá alguna otra pregunta. Entonces vamos a ver, aquí, bueno, aquí va a haber cálculo de un ejercicio. Y ahora vamos a usar nuestras propiedades de los límites. Una de las propiedades de los límites nos dice que esto es exactamente lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de f de x, que a su vez multiplica al límite cuando h tiende a 0 de h de x. Así que vamos a pensar por separado en cuánto vale cada uno de estos límites. Primero vamos a pensar en f de x. Entonces, en f de x, observen que la función x igual a 0 no está definida. Pero podemos ver que cuando nos aproximamos por la izquierda de la función, parece que nos estamos aproximando al valor de menos 1. Y cuando nos aproximamos por la derecha de la función, parece que nos estamos aproximando también al valor de menos 1. Así que el límite cuando x tiende a 0 de esta función f de x va a ser menos 1. Cuando nos aproximamos por la izquierda, nos estamos aproximando a menos 1. Cuando nos aproximamos por la derecha, el valor de la función parece estarse aproximando a menos 1, entonces va a ser menos 1. Ahora, ¿qué hay de h de x? Bueno, primero observa que la función sí está definida en x igual a 0. Parece que es igual a 1. Y también observa que el límite es igual a 1. Podemos ver que cuando nos aproximamos a x igual a 0 por la izquierda de la función, esto se aproxima a 1, y cuando nos aproximamos a x igual a 0 por la derecha de la función, esta también se aproxima a 1. Y tiene todo el sentido del mundo porque esta función está definida en x igual a 0 y además es una función continua. Entonces el límite cuando x aproxima a 0 va a ser igual al valor de la función.
Así que esto es igual a 1, y entonces me queda menos 1 por 1, lo cual es igual a menos 1, y entonces ya acabamos este primer ejercicio. Todo esto es igual a menos 1. Muy bien. ¿Se entendió el problema? Ahí estaba aplicando las propiedades de producto del límite. Si pudieron observar, por un lado calculó el límite de f de x y lo estimó usando la gráfica de f de x, que es la primera que está. Y luego, por otro lado, estimó el valor del límite de la función h de x cuando x tiende a 0. Por eso es que se paró ahí en el 0 en el eje x y vio hacia dónde. Y una vez que calculó el valor de ambas funciones, del límite de ambas funciones, de cuando x tiende a 0, luego simplemente se multiplican esos valores. Y así puedo obtener el valor de la función, de las funciones multiplicadas. ¿Ya? Vamos a hacer algunos más y para eso voy a mover la pantalla y ahora vamos a trabajar el siguiente. Tengo el límite cuando x tiende a menos 3 de menos 2 por f de x más 3 por h de x. Y una vez más, podemos usar nuestras propiedades de los límites. Así que sabemos que esto es exactamente lo mismo que el límite cuando x tiende a menos 3 de menos 2 por f de x más el límite cuando x tiende a menos 3 de 3 por h de x. Y también sabemos que esto es exactamente lo mismo si sacamos las constantes que menos 2 que multiplican al límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Podemos sacar el escalar y también podemos sacar el escalar justo aquí y me quedaría 3 veces el límite cuando x tiende a menos 3 de h de x. Ahora solamente nos falta encontrar... ¿Se entendió ahí las propiedades que aplicó? ¿Por qué cambio el número hacia adelante? Ya. Porque voy a buscar la cosa. Ya. Aquí lo que utilizó es que el límite que queremos calcular es de toda esta expresión que está aquí, ¿ya? De cuando x tiende a menos 3. Entonces, lo primero que hizo fue separar en la suma. Dice que si yo tengo el límite de dos funciones sumadas, entonces puedo separarla en el límite de cada una de ellas. Por eso, por un lado, escribió el límite de menos 2 por f de x más, aquí está el más donde separó, el límite de cuando x tiende a menos 3, esto se mantiene igual porque nos vamos a acercar al mismo punto, de 3 por h de x. ¿Ya? Y aquí está la segunda función. Ahora, después de esto, en cada una de ellas hay una constante que la llamó escalar la persona. ¿Ya? Hay una constante que está multiplicando la función. En este caso, la constante es menos 2. Y por propiedad de límite, de álgebra de límite, esta constante la podemos sacar del límite hacia afuera para calcular primero el límite de la función y luego multiplicarla por 2. Y eso es lo que sucedió aquí. Sacaron el menos 2 hacia afuera y luego con el objetivo de calcular el límite solo de la función y después ese resultado multiplicarlo por menos 2. Por el otro lado también tenemos aquí una constante que es el escalar que nombra aquí la persona, que es el 3 y también lo saco hacia afuera porque no influye en el valor del límite. Lo podemos calcular de forma directa el límite y después multiplicarlo por 3, que es esta escala. Aquí quedó el 3 entonces, y así podemos calcular simplemente el límite de h de x cuando x tiende a menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Acá va a suceder que van a calcular este límite, y luego se va a operar. O sea, lo que vamos a tener finalmente va a ser menos 2 multiplicado por el número que obtengamos de aquí, ¿ya?
y sumado con el 3 multiplicado por el número que obtengamos, si es que obtenemos, de acá, del límite de h de x. ¿Ya? Si se fijan, vamos a verlo. F de x es el primer, esto es lo que va a hacer. H de x es, H de x. F de x es la primera gráfica que tenemos acá. ¿Ya? Y en el punto que hay que analizar es en el menos 3. Por otro lado, en h de x, en la segunda gráfica que tenemos aquí, e igual vamos a tener que analizar en el menos 3. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué creen ustedes que puede suceder? ¿Cuál va a ser el límite en ambas funciones? Cuando x tiende a menos 3. Para f y para g. Por ejemplo, para el límite de h de x en el menos 3, ¿cuál sería el límite? Estamos hablando de esto. El límite de h de x cuando x tiende a menos 3. ¿Cuál sería el límite? Una estimación razonable mirando la gráfica de h. ¿Eso significa que no entienden? ¿O entienden? No puedo saber si no me dicen o no me escuchan. Ya estoy haciendo eso clase sola, entonces. Bien. Entonces, continúa el video. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x y el límite cuando x tiende a menos 3 de h de x? Así que primero trabajaré con f de x. Cuando nos aproximamos a menos 3 por el lado izquierdo, parece que se está aproximando al valor de 3. Y cuando nos aproximamos por el lado derecho, parece que la función se aproxima a 0. Así que nuestros límites por la izquierda y por la derecha se están aproximando a valores diferentes. Entonces, este límite no existe. Este límite no existe. Y de hecho el límite de g de x sí existe, pero ya que este límite no existe, no necesitamos encontrar el otro límite para poder decir que todo este límite completo, todo este límite no va a existir. Déjame ponerlo, no existe. Los límites de los que está compuesto este límite necesitan existir, ya que este es un límite de una combinación de funciones. Así que cada una de sus partes necesita existir para que, en total, la suma escalada de estos dos límites exista. Espero que quede claro porque vamos a hacer uno más. Para eso, déjame mover la pantalla y ahora vamos a trabajar con este de aquí. Dice, queremos el límite cuando x tiende a 0 de h de x entre g de x, y esta vez parece que tenemos funciones continuas. Así que, una vez más, usando nuestras propiedades de los límites, esto va a ser lo mismo que el límite de h de x cuando x tiende a 0, esto a su vez dividido entre el límite de g de x cuando x tiende a 0. Ahora, empecemos con h. ¿Cuál es el límite de h de x cuando x tiende a 0? Bueno, veamos por aquí. Cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, nuestra función parece estar aproximándose a 4. Y cuando nos aproximamos a x igual a 0 por la derecha, nuestra función parece que se está aproximando al mismo valor, a 4. Y además, es justo lo que vale la función en x igual a 0. Y esto tiene mucho sentido, ya que es una función continua. Así que en este caso, el límite cuando nos aproximamos a x igual a 0 va a ser el mismo que el valor de la función en x igual a 0. Así que ya tenemos el numerador. El numerador de esta división va a ser igual a 4.
Ahora vayamos con g de x y pensemos cuál es el límite de g de x cuando x tiende a 0. Así que por la izquierda parece que cuando x se aproxima a 0, el valor que toma la función es 0. Y cuando x se aproxima a 0 por la derecha, el valor de la función también se está aproximando a 0. De hecho, g de 0 también es 0. Y eso tiene sentido. El límite y el valor real de la función es el mismo, ya que es una función continua. Así que en el denominador de esta fracción voy a tener 0. Pero ahora tenemos una situación extraña. Tenemos que tomar 4 y dividirlo entre 0. Así que todo este límite de aquí no va a existir, ya que no podemos tomar 4 y dividirlo entre 0. Y este es un caso muy interesante, porque aunque el límite de h de x cuando x tiende a 0 existe, y el límite de g de x cuando x tiende a 0 existe, no podemos dividir 4 entre 0. Así que todo este límite completo que buscábamos no existe. Y déjame escribirlo. No existe. Y de hecho, si tuvieran que graficar h de x entre g de x, podrían ver mucho más claro que este límite en definitiva no existe. Y si hacen esto, serían capaces de verlo gráficamente. Ok, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Súper. Lo importante ahí de las conclusiones que sacaba es que a pesar de que los límites por separado de cada una de las funciones existan, no necesariamente el límite de la composición, de la combinación, digamos, va a existir, ¿ya? Y esperar las definimos por parte. Nos piden que encontremos estos tres límites. Como siempre, los invito a que pausen el video y traten de resolverlo antes de que lo hagamos juntos. Cuando vemos el primero, probablemente tratamos de encontrar el límite cuando x tiende a -2 de f de x y luego el de g de x y sumar esos límites. Pero rápidamente encontramos un problema. Al calcular el límite de f de x cuando x tiende a -2 desde la izquierda, f de x se acerca a 1. Cuando nos acercamos a x es igual a -2 desde la derecha, parece que el valor de la función se acerca a 3. Parece que el límite de f de x a medida que x se acerca a -2 no existe. Y lo mismo ocurre con g de x. Si nos acercamos desde la izquierda, parece que nos estamos acercando a 3. Si nos acercamos desde la derecha, parece que nos estamos acercando a 1. Pero resulta que este límite puede seguir existiendo mientras exista el límite cuando x tiende a -2 desde la izquierda de la suma de f de x más g de x. Y existe. Sí es igual al límite cuando x tiende a -2 desde la derecha de la suma de f de x más g de x. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, a medida que nos acercamos a -2 desde la izquierda, f de x se acerca a 1 y g de x se acerca a 3. Así que parece que nos estamos acercando a 1 y a 3. La suma de 1 y 3 es 4. Y si venimos de la derecha, f de x parece acercarse a 3 y g de x parece acercarse a 1. Una vez más, la suma es igual a 4. Y dado que los límites del lado izquierdo y derecho se acercan a la misma cosa, diríamos que este límite sí existe y es igual a 4. Ahora, hagamos el siguiente ejemplo, cuando x tiende a 1. Bueno, haremos exactamente el mismo ejercicio. Y una vez más, si nos fijamos en los límites individuales para f de x desde la izquierda y la derecha, a medida que nos acercamos a 1, este límite no existe. Pero el límite, cuando x tiende a 1 de la suma, puede existir, así que intentémoslo. Así que el límite cuando x tiende a 1 desde el lado izquierdo de f de x más g de x, ¿a qué va a ser igual? Entonces f de x cuando nos acercamos a 1 desde la izquierda parece que se acerca a 2. Estoy haciendo esto para abreviar. Y g de x cuando nos acercamos a 1 desde la izquierda parece que se acerca a 0. Entonces esto es 2 más 0 que es igual a 2. Y luego el límite cuando x tiende a 1 desde el lado derecho de f de x más g de x es igual a... Bueno, para f de x cuando nos acercamos a 1 desde el lado derecho parece que se acerca a -1. Y para g de x cuando nos acercamos a 1 desde el lado derecho parece que nos acercamos a 0 otra vez. Aquí parece que nos acercamos a -1.
Por lo tanto, los límites del lado izquierdo y derecho no se acercan al mismo valor, por lo que este límite no existe. Y el último, pero no menos importante, el límite de f de x cuando x tiende a 1, de f de x multiplicado por g de x. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Límite cuando x tiende a 1 desde el lado izquierdo de f de x multiplicado por g de x. Bueno, aquí incluso podemos usar los valores que ya tenemos. Vemos que se acerca a 1 desde la izquierda. Nos acercamos a 2, así que esto es 2. Y aquí cuando nos acercamos a 1 desde la izquierda, nos acercamos a 0. Nos acercamos a 2 por 0, que es 0. Y luego nos acercamos desde la derecha. X tiende a 1 desde la derecha de f de x multiplicado por g de x. Bueno, ya vimos que cuando tiende a 1 desde la derecha, f de x se acerca a menos 1. Pero g de x cuando se acerca a 1 desde la derecha sigue acercándose a 0, por lo que este será nuevamente 0. De modo que este límite existe. Obtenemos el mismo límite cuando nos acercamos desde la izquierda y desde la derecha. Es igual a 0. Así que estos son ejemplos bastante interesantes porque a veces piensas que los límites componentes no existen. Eso significa que la suma o el producto podrían no existir, pero esto muestra al menos 2 ejemplos donde ese no es el caso. Hasta el próximo video. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Se entendió lo que fue? ¿Sí? ¿No? Díganme si no entienden o díganme si entienden, porque si no, ¿cómo voy a subir y voy a seguir avanzando? Bueno, lo que en resumidas cuentas lo que muestra el video es que cuando tiene funciones definidas por parte, también podemos aplicar las propiedades algebraicas para calcular límites. Aquí en este caso usó la suma y el producto, también se podría usar el cociente y las otras propiedades. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? En que cuando tengo funciones por parte significa que están separadas, ya una parte del dominio se llama de una forma una función, otra parte del dominio de otra forma, y una tercera parte, en este caso de la f, tenemos otra gráfica de la función. En G tenemos dos partes, ¿ya? Por eso llamamos funciones por parte, se definen de forma distinta a medida que avanzamos en el dominio. Entonces, cuando tenemos este tipo de funciones, es importante calcular los límites, pero lateral, o sea, ver que se cumpla la unicidad del límite. ¿A qué se refiere con esto? Calcular por un lado el límite de una función, ¿no? Cuando x tiende un punto por la izquierda, y el límite de la función cuando tiende el mismo punto pero por la derecha de la función. Si ambos límites me dan el mismo resultado, entonces esto implica que el límite en el punto de esa función existe y es él, ¿ya? Ahora, a esto se le agrega que hay suma de funciones, ¿ya? Funciones operándose, o multiplicación, como en este caso acá también hay suma, ¿ya? Y cuando están por parte, tengo que analizarla por parte, por la izquierda y por la derecha, porque así puedo llegar a que los límites, puedo analizar bien que los límites sean iguales o no. Y en este caso, fíjense en el primer ejemplo, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de ambas funciones, ¿ya? En f nos paramos en menos 2, aquí vale 1, por eso está ese 1. En g, cuando nos paramos en menos 2 por la izquierda, ¿ya? Por la izquierda, que aquí sería por la izquierda, vale 3, entonces 3 más 1 da 4. Analizamos el mismo límite de la suma de funciones, pero del menos 2, pero ahora por la derecha, eso significa que me voy a parar en el mismo menos 2, pero ahora voy a analizar el otro lado, por la derecha.
En este caso f aquí vale 3, por eso está este 3 acá. G de x cuando x tiende a menos 2, pero ahora por la derecha, aquí la función vale 1. ¿Ya? Y 3 más 1 también me da 4. Por lo tanto, como los límites laterales de las funciones son iguales, entonces el límite de la suma de las funciones, en este caso, en el punto, que el punto es el menos 2, va a ser ese valor, existe, y es ese valor que es el 4. ¿Ya? Bueno, en los otros casos, en el segundo no existe, porque a pesar de que por la izquierda y por la derecha los límites laterales existen, no son iguales, por lo tanto no cumplen la unicidad y el límite en el punto no existe. Y en el tercer caso, bueno, en ambos casos dio 0, y como los límites laterales son iguales, entonces el límite en el punto existe y va a ser 0, ¿ya? Como para resumir lo que estaba explicando el video. Vamos a esperar que borrar esto. ¿Ya? Y creo que estamos pasando un poco en la clase, así que vamos a quedar hasta aquí. Ya les recuerdo que tienen hoy día hasta las 12, hasta las 11:59 para resolver la actividad número 10, para que no queden fuera de plazo. ¿Ya? Alcanzamos a ver estos 3 videos. La próxima semana vamos a ver hacer alguno de estos ejercicios, y los otros van a ser la actividad número 11, que se les voy a mostrar la próxima semana.